El Señor los bendiga abundantemente. Gracias por estar escuchando nuevamente la palabra. Vamos a tocar un tema que es un poco delicado. Mucha gente se pone crispada, pues otras se molestan porque ellos fueron doctrinados y enseñados a hacer las cosas de una manera. A través de los años se ha manejado así, pero nosotros somos prudentes. Tenemos que ser prudentes en enseñar la palabra, específicamente cuando se trata al momento de orar. El Señor, el Padre, nuestro Padre Celestial, habló 3 veces. Durante Jesús estuvo caminando en esta tierra, enseñándonos acerca del reino. El Padre habló 3 veces. Habló la primera vez cuando Jesús es bautizado. Y en ese instante se oye una voz del cielo. Él sale del agua y se oye una voz en el cielo que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa voz la escucharon los que estaban en ese instante ahí. Y luego, cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, se vuelve a escuchar la voz del Padre. En ese instante, ahí está Elías, Moisés y Jesús transfigurados. Ahí está la ley, la profecía y la promesa. Ahí están las 3 cosas. Hermoso cuando tú analizas qué está pasando en ese instante. Pero en ese instante que ellos están ahí, se escucha una voz que viene de la nube. Se escucha por segunda vez la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd. O sea, escúchenlo a él. El Padre declara esas cosas desde la nube. Pero por última vez, cuando Jesús ya resucitó, está con sus discípulos y se va a despedir de ellos, Él hace una oración y dice: Padre, santifícame, porque ya cumplí, ¿verdad? Ya cumplí con la santificación. Y el Padre dice, ahí se escucha una voz del Padre que dice: santificado es. Él habla 3 veces en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Señor en Mateo 6 nos enseña la manera de orar. Pero yo te voy a decir que toda oración del Señor es individual. Mas tú, cuando ores, dice el Señor ahí, entra en tu aposento y habla con tu Padre, que tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. La oración es individual y es privada con el Padre. Ahora bien, ¿qué ocurre dentro del aposento? Ya tú estás frente a Él, pero ¿qué le vas a decir? Es ahí donde yo he hablado con muchas personas y oigo lo que le están pidiendo al Señor, oigo lo que le están declarando a Dios. ¿De qué están hablando cuando hablan con el Padre? Yo tuve una experiencia muy hermosa en la cual le consulté al Señor y me lo enseñó en su palabra.
que nosotros no estamos orando como se debe orar. No sabemos orar. Estamos pidiendo para nuestros deleites. Eso fue lo que expliqué en el mensaje anterior. Ahora bien, ¿qué debes declarar o qué debes orar cuando estás enfrente del Padre? El Padre lo que quiere es escuchar que la palabra la has metido tanto en tu corazón que empieza a brotar por tu boca y a declarar lo que es tuyo. No lo que yo anhelo, no, lo que es mío. Que el Padre ya lo declaró. Jesús en el Nuevo Testamento dice que va a separar los cabros de las ovejas y ahí lo llama y les dice, benditos de mi Padre. Esa frase, benditos de mi Padre, es porque nosotros en este tiempo que estamos ahorita, estos son los últimos tiempos. El COVID-19 vino a marcar una diferencia en los tiempos. Oficialmente estamos en los últimos tiempos. Qué casualidad que el Salmo 91 está hecho para este tiempo. Tú me libras del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas me cubres y debajo de tus alas estoy seguro. Esa es una frase que se debe decir cuando tú estás con el Padre. Debes declarar el salmo. Los salmos no son cantos. Los salmos son oraciones de David y de otras personas que también hicieron salmos. No solo David escribió los salmos. Esas son las oraciones de David. Hay un salmo que dice, hasta aquí las oraciones de David. Creo que es el 72. Hay un salmo que dice eso. Hasta aquí las oraciones de David. Yo creí que los salmos eran cantos. Eran cosas para armar canciones y alabanzas y adorar. Son oraciones, hermano. Es la manera en que se le debe orar al Señor. Así como oraba David. David metía unas frases importantísimas. Tú eres mi sanador. Yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Yo me pongo en el lugar de lo que está diciendo la frase del Salmo. Eso es lo que el Señor quiere escuchar en tu boca. Ahora, ¿qué es tuyo? Como yo te decía. ¿Qué es lo que tú tienes que declarar en una oración delante del Padre? En Deuteronomio 28, el Señor da todo tipo de bendición. Es una bendición integral que te cubre absolutamente todas tus necesidades. Deuteronomio 28 es un libro, bueno, prácticamente es un capítulo, hasta el verso 14, de todas las cosas que el Padre ya decretó y declaró en un precepto. Es un mandamiento, es algo que tiene que cumplirse, está en la ley. Y es algo que cuando tú lo invocas y tú lo dices, como lo dices en los salmos, de tanto leer los salmos, oye, por eso nosotros tenemos que estar leyendo la Biblia todos los días, por eso tenemos que meditar de día y de noche en ella, porque de tanto que estamos leyendo, tanto que está entrando en nuestro corazón, en nuestra mente, que al fin esas frases salen de tu boca, pero acuérdate que todo viene del corazón. Por eso dice que tienes que guardar la palabra en el corazón. Para guardarla, dice, y para guardarla quiere decir que estás escuchándola tantas veces, tantas repetidas veces, que ya entra en tu corazón, ya tú la tienes en tu mente, ya sé lo que dice eso. Pero eso no es para que tú te lo aprendas de memoria y lo tengas guardadito. No, eso tiene que salir de tu boca. Es ahí cuando se cumple que lo que confesares con tu boca, eso será. Y dice que el justo vive de la fe, o sea, de la declaración que está haciendo. Porque la fe no es creer. La fe es decir, es declarar. Tienes que estar leyendo. La manera más correcta de empezar a leer la palabra, si no tienes contacto con ella, es que tú comienzas a leer. Hay un proverbio para cada día. Para cada día tenemos un proverbio. Por eso son 31. No hay un mes de 32 días. Hay
de 29 y de 28 días. Pero llega hasta 31. Ese es el pan diario, ese es el pan nuestro de cada día, es el proverbio. Y si tú estudias en el proverbio 1, te vas a dar cuenta el propósito de los proverbios. Ahí está para que tú aprendas a hacer dichos profundos, declaraciones de poder. Eso es lo que aprendes. Y yo le ponía a una persona a hacer esto y me decía, ya terminé de leer los proverbios, ya terminé de declarar los proverbios. Le digo, no se trata de eso. Se trata de que usted siga día tras día, día tras día, día tras día, porque usted está recibiendo la instrucción de Dios, no mía. La instrucción de Dios. Quiero que tus ojos se centren en la palabra, no en lo que yo te diga, no en lo que yo interprete, sino lo que está escrito en la palabra. Porque eso que está escrito ahí tú lo tienes que evocar, tú lo tienes que decir en tus oraciones. Si tú no oras poniendo la palabra de Dios en tu boca, tú no estás haciendo nada, estás pidiendo para tus deleites. Necesito tal cosa, necesito, Señor, ayúdame, mira que cómo voy a pagar, Señor. Esos son lamentos. Esos son lamentos. Y el Señor ya cambió nuestro lamento en baile, en danza, en alegría. El Señor nos ha sumergido en alegría. Hay gente que no tiene paz, que está con aquella angustia, con aquella necesidad. ¿Cómo voy a pagar mis deudas a fin de mes? Me quedé sin trabajo. ¿Ahora qué hago? Es la parte más emocionante de la oración. Es cuando tú no puedes hacer nada. Cuando tú no puedes hacer nada, entra la palabra que tú declaras con tu boca porque estás tan sumergido en ella, estás leyéndola, meditándola, aprendiéndola, estás comiendo tanto la palabra que al fin entra y tú declaras: Él es mi proveedor, nada me va a faltar, no me falta nada, porque Él es mi proveedor, Él es mi protector, Él es mi escudo, es mi castillo, mi roca. Eres escudo alrededor de mí. Mira cómo ora David. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tu diestra me sostiene. Tu diestra es la que me bendice. Tu precepto, Deuteronomio 28, gracias, porque esas bendiciones me alcanzan hoy. Esas son las oraciones que tú tienes que declarar. Gracias porque soy una persona próspera. Tú lo has declarado en tu palabra. Soy una persona próspera. Próspero en todo. Tengo salud por las llagas del Señor. Soy sano por sus llagas. Esas son las palabras que tú tienes que estar declarando. No llorando: Señor, mi carro, ¿cómo lo arreglo, Padre? Mira, mi casa, Señor, la voy a perder. ¿Cómo? ¿En qué parte de la Biblia dice ora por tu casa porque las deudas las voy a pagar yo? Tú tienes un decreto por parte de Dios de bendición. La bendición está dada. Todo lo concerniente a la vida y a la piedad, el Señor lo ha dado. Es tuyo. Es tuyo, pero no lo entiendes. Deuteronomio 28 hasta el verso 14 es tuyo porque entra en tu obediencia. Obedeces cuando tú lees la palabra. Estás obedeciendo al Maestro. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. En otra parte dice: todo lo que pidieres se te dará, conforme lo que has leído y declarado. Es lo que decía yo en la enseñanza anterior: alabadle vosotros ángeles, que ejecutáis su palabra a la voz de su precepto. Acuérdate que la fe no viene por el creer, la fe viene por el oír. Y el oír, dicen, viene por la palabra. Ok. La fe viene por lo que tú estás leyendo en Deuteronomio 28.
Entonces, tú lo estás leyendo, tú lo estás creyendo en tu corazón y tú lo estás declarando. Ok, tú lo oíste primero en Deuteronomio 28, pero al declararlo, el ángel lo escucha y lo debe ejecutar, no tú, no tú. Si el Señor dice, cuando yo empecé a declarar, yo soy bendito de mi Padre, soy bendito de mi Padre. ¿Por qué? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Y la única bendición de Jehová que te puede enriquecer es lo que está escrito en Deuteronomio 28. No hay otra parte. Acuérdate que el requisito para prosperar solo lo vas a hallar 2 veces en la Biblia. Lo vas a hallar en el Salmo 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se sentó, y no anduvo haciendo las cosas malas, sino que en la ley de Jehová se deleita de día y de noche. Y esas cuestiones tienen un efecto que dice ahí: y todo lo que haga prosperará. Ahora, si tú lo lees en Josué 1, no se aparte este libro de tu boca, haz todo cuanto está escrito en él. ¿Ok? Guárdalo en tu corazón. Entonces harás prosperar tu camino. Harás prosperar tu camino porque el decreto que está en Deuteronomio 28, tú lo empiezas a invocar y tú lo empiezas a declarar. El Señor dijo: abriré mi boca en proverbios. ¿Okay? Entonces en el proverbio, ahí abre la boca el Señor. Ahí tienes que aprender a invocar, tienes que aprender a declarar. ¿Sabes qué es invocar? ¿Sabes qué es invocar? Por aquí tengo esa palabra. Invocar es llamar en solicitud de ayuda. Eso es invocar. Acuérdate que si mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, se humillare, es un acto de llamar a Dios. La invocación nace de un corazón que sabe que Dios es galardonador de los que le buscan. Tú tienes que entender, tú sabes que si tú estás declarando algo, tienes que entender que cuando tú lo digas, el Señor lo hará. Nosotros no estamos condicionados al pecado. Si no, Juan no hubiera declarado cuando vio pasar a Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mucha gente cree que va a ser juzgada por sus pecados. Nosotros no vamos a ser juzgados por nuestros pecados. El Señor ya se llevó nuestros pecados. Si nosotros cometemos pecados, nosotros le pedimos perdón al Señor y Él es justo y fiel en perdonarnos. Tenemos abogado para eso. Pero las bendiciones de Dios se manifiestan en una persona que da, en una persona que se asoma al prójimo, se asoma a aquella necesitado, a aquella persona que tiene aquella necesidad, y tú vas y le das a esa persona. Ese es el segundo punto que hace que las cosas te caigan inmediatamente. Tú lo estás orando, tú lo estás declarando en un lugar, pero cuando tú vienes, que la única manera de recibir es dando, como dice la palabra, dando es como recibimos, y no cambiemos los verbos. Ahí no dice recibimos para dar, ahí no funciona aquellas palabras de Señor, hazme millonario para ya darle a todos los pobres. Eso no funciona, no funciona. Comienza a darle a los pobres y el Señor puede hacer que te haga millonario. Ahí sí funciona, pero tú tienes que dar. Dando es como recibimos, y es más bienaventurado dar. Dar y se os dará inmediatamente. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, el principio de dar es el principio para recibir. Tú lo estás orando, tú lo estás declarando en tu oración privada con el Señor. El Señor sabe que has estado leyendo la Biblia y que está en tu corazón y que tú lo estás declarando. Pero mira y pesa tu corazón de acuerdo a tus obras. Ya no somos juzgados por el pecado, somos juzgados por nuestras obras. Y la bendición de Dios que te acompaña en la palabra, Deuteronomio 28, esa es la bendición que tú estás esperando que el Señor te dé, porque es integral, te cubre todo, 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 todo. Bendito el fruto de tu vientre. El fruto de tu vientre son tus hijos, el fruto de tus bestias, el fruto de tus vacas, de tus ovejas. Todo lo que toques prosperará. Jehová hará huir
mis enemigos. Acuérdate que Jehová tu Dios está hablando del Padre, pero Jehová solo está hablando de Jesús. ¿Quién es el que hace huir los enemigos? En el nombre de Jesús se van. Es Jesús. Cuando dice Jehová solo, es Jesús. Es toda. Tú has leído en la palabra que dice, ahí viene el hombre en el cual se hablaba en los salmos. En los salmos no menciona el nombre de Jesús. Se hablaba en la ley. En la ley no menciona el nombre de Jesús. Ahí es donde entra el nombre de Jehová. Cuando el nombre de Jehová está solo, habla de Jesús. Pero cuando dice Dios, Jehová tu Dios, ese es el Padre. Así se llama nuestro Padre, Jehová. Nuestro hermano se llama Jesús. Su hijo, él le puso nombre, que es sobre todo nombre, se llama Jesús. Ese es el Jehová solo. Los salmos dicen que Jehová hará aquí, Jehová hará, ese es Jesús. De él se hablaba en los salmos, de él se hablaba en Isaías, de él se hablaba en las profecías, de él se hablaba en la ley. Ahí dicen Deuteronomio 28, y Jehová solo hará huir tus enemigos. Ahí está. El Señor cuando murió tomó la potestad de todo esto, y tú solo invocas el nombre de Jesús y se tiene que ir. Es hermoso cuando tú entiendes esto. Pero la palabra de bendición está en tu boca. Los preceptos y todas las bendiciones que Dios te da están en Deuteronomio 28. Y en muchas otras partes donde tú ves que el Señor dice, como en los proverbios, que al justo se le dará esto. Al justo se le dará lo que pida. El Señor bendice la casa del justo. La intimidad del Señor es con los justos. Con los justos. Pero justo es aquel que se preocupa por el que necesita. Por eso en las iglesias nadie le da a un pobre, sino que solo dan el dinero ahí en una canasta. Eso no tiene bendición. Eso no tiene remuneración. No tiene. Por eso no estoy de acuerdo con los diezmos. Los diezmos no son para nosotros. Los diezmos eran para los judíos. Y nunca lo hicieron. El Señor se enojó. Pero nosotros, cuando nosotros le damos al necesitado, oye, una última palabra antes de terminar. Hay un proverbio que dice que en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por parte de juicio. El barbecho de pobre, ¿sabes tú qué quiere decir barbecho? Barbecho quiere decir la tierra que ya está lista, abonada o húmeda, con todas las condiciones excelentes para ponerle la semilla y sembrar. Ese es barbecho. Dice que en el barbecho del pobre, o sea, que el pobre es una tierra lista para poder depositar la semilla. Que cuando tú das, hay abundancia de pan. Dice que la bendición está en el barbecho del pobre, pero que se pierde por falta de juicio. ¿Qué es el juicio? Es cuando tú emites y dices, yo creo que fulano merece una ayuda. Ahí estás dando un juicio. Yo creo que esa familia pobre que no tiene nada merece una ayuda. Ahí estás emitiendo un juicio. Pero como la gente no mira que hay una bendición en la casa del pobre, entonces se pierde por falta de juicio. Nadie dice que hay bendición, nadie lo dice, más bien cree que es una pérdida y le dar a una persona pobre. Error. Ahí está la abundancia de pan, en el barbecho del pobre. Cuando tú ores, ora lo que es tuyo. Cuando tú quieras que el Señor te dé, dale a un pobre, dale a un necesitado y el Señor te remunera inmediatamente. Y más abundantemente de lo que pedimos nos da Él. Ese es el principio para prosperar. No hay otro. Olvídate de diezmos. Olvídate de oraciones falsas. No, es la palabra orada. Ora como David. Recibe por parte de Salomón la sabiduría, la enseñanza, el consejo. Y cuando quieras que Dios te bendiga, dale a un necesitado. Y verás si lo que te estoy diciendo yo no tiene efecto. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar la palabra verdadera del Señor.